Y este martes la Cámara de Diputadas y Diputados votará una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Si bien los partidos del oficialismo se comprometieron a alinear sus filas para respaldar la medida, algunos parlamentarios ya adelantaron su voto en contra. Vamos a conversar más sobre este tema, también sobre seguridad. Estamos junto a la diputada Lorena Frías a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, varios temas que quiero conversar con usted. Primero, el estado de excepción. El Ejecutivo finalmente decide solicitar al Congreso prorrogar el estado de excepción de emergencia en distintos puntos de la macrozona sur. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen al respecto y cómo votaría también ya con los antecedentes en la mesa? Mire, lo hemos dicho, obviamente no es fácil para el Frente Amplio, para Apruebo Dignidad, avanzar en la militarización, digamos, de ciertos territorios, pero entendemos a la vez que la situación es tremendamente grave en la Araucanía y que junto con este nuevo estado de excepción se está avanzando también en la agenda del Plan Buen Vivir, que lo que busca es justamente generar condiciones que permitan, ojalá al más corto plazo, retroceder con el estado de excepción y tener plenamente ya armada, digamos, un tejido social que sea capaz de sostener la paz en la Araucanía. Ahora, desde Apruebo Dignidad, diputada, hay una duda, más que si efectivamente el estado de excepción es una herramienta más para lo que es la estrategia del gobierno para solucionar los problemas en el sur del país. Eso estamos de acuerdo. Pero hay una duda que sale de distintos parlamentarios y esto obviamente va a ser discutido, me imagino, durante el día de hoy. ¿Hasta cuánto tiene que prorrogarse el estado de excepción? Porque muchas veces se habla de eternizar lo que puede ser la militarización de zonas como la Araucanía y el Biobío a través de esta medida. ¿Cómo ve usted este tema? Que no es para nada fácil, porque tampoco el gobierno, me imagino, que tiene una claridad con respecto a hasta cuánto va a tener que extenderlo. Ya sucedió en el gobierno anterior también. Sí, y yo creo que en esto uno también tiene que ir en el día a día. Efectivamente, ojalá, como es de la propia definición, esto efectivamente sea una excepción que se da bajo una coyuntura determinada que es los niveles de violencia y las distintas violencias que hay en la Araucanía. Ahora, la evaluación está haciendo cada 15 días y a mí lo que me parece importante, que no se hacía bajo el gobierno del presidente Piñera, es que se da cuenta de las medidas adoptadas y de los resultados de estas medidas, incluido, por ejemplo, si han habido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso permite también ir viendo el impacto que va teniendo el estado de excepción y cómo se aborda en este caso. ¿Esa información es la que llega al Congreso? ¿Se hace de manera pública, diputada? Es importante ese punto, porque son otros elementos, usted dice, que diferencian lo que fue la evaluación y transparencia finalmente de esa evaluación a la ciudadanía y también obviamente a los parlamentarios que tienen que cada 15 días ir viendo este punto. ¿Cómo se está haciendo esa información? Por supuesto, el estado de excepción es una alteración al funcionamiento normal democrático y por lo tanto debe fundamentarse. Y a mí me parece que en la medida que esa información está y que efectivamente se ha ido dando cuenta y seguramente las propias autoridades lo van a hacer. Por cierto, además la ciudadanía tiene derecho a pedir esa información. Me parece que eso permite evaluar la efectividad de las medidas que se adoptan en el marco del estado de excepción. Ahora, en todo caso, igualmente eso, diputada, para hacer también el contexto, cuando el ministro del Interior, en ese caso, Rodrigo Delgado, en el gobierno pasado, tenía que ir al Congreso a exponer los argumentos para solicitar esta prórroga, se ponían los antecedentes en conocimiento del Congreso, del Parlamento. Bueno, sí, se ponían en antecedentes, pero déjeme decirle también que nunca se daba cuenta de si había restricción o no había restricción en materia de derechos fundamentales y de libertades, que finalmente, cuando hablamos de estado de excepción, son un elemento fundamental que queda en suspenso durante el estado de excepción. Y por lo tanto, es importante irlo evaluando cada 15 días y ojalá con las ganas de que efectivamente sea por el menor tiempo posible. En el oficialismo se ve en concreto que se van a alinear, diputada Frías, a la solicitud del gobierno, porque todavía no hay claridad si va a ser unánime. Por supuesto, ayer la ministra vocera de Gobierno decía, esperemos que todos se alineen finalmente con los antecedentes y con esta estrategia que cumple con una de las herramientas, que es el estado de excepción por el tema de seguridad, pero también el plan Buen Vivir. Todavía no hay unanimidad con respecto a ir
de frente y de lleno, digamos, con esta petición del gobierno, ¿no? Yo creo que ayer los partidos justamente plantearon que están todos aprobando el estado de excepción y por lo tanto yo creo que eso va a tener su correlato en el Parlamento. Obviamente hay personas, digamos, que por sus trayectorias de vida o justamente porque están en territorios donde es necesario, digamos, o hay un cuestionamiento respecto a eso, puede haber gente que no apoye necesariamente, pero en términos generales, sí. Se va a apoyar y desdramatizaría las situaciones de no apoyo dentro de Sí. Apruebo Dignidad o incluso en socialismo democrático, como sabemos que es el caso por ejemplo, de la diputada Emilia Nuyao. Ahora, desde el socialismo democrático, de hecho, que usted menciona, diputada Frías, y especialmente desde el PPD, he escuchado voces que dicen no al estado de excepción acotado, eliminar esto de acotado y finalmente ampliar lo que son las facultades, o si no, se vota en contra también. Aquí hay una mirada distinta, digamos, a estas visiones que estamos viendo, digamos, en el oficialismo, ¿no? Mire, sabe que yo de verdad que encuentro que esto de acotado o no acotado, el estado de excepción es el estado de excepción y la autoridad determina el uso de la facultad. Ahora, el acotado fue impuesto el concepto, digamos, por el mismo gobierno. Tenemos un problema ahí con la señal, con la diputada independiente Lorena Frías, de la bancada del Frente Amplio. Estamos conversando justamente sobre lo que va a ser la deliberación durante esta jornada de la solicitud del Ejecutivo para extender el estado de emergencia, estado de excepción constitucional en la macrozona sur por 15 días más. Diputada, no sé si me escucha ahora. Sí, ahora sí. Perfecto, ahí volvió la señal. Usted decía que finalmente la discusión de si es acotado o no es bastante, entiendo yo que no tiene mucho sentido porque finalmente las facultades y los fundamentos están. Ahora, yo complementaba de que el concepto de acotado y más que el concepto, lo que significaba en la discusión política fue puesto por el mismo gobierno. Sí, entiendo, pero la discusión, digamos, o el término, tenía mucho que ver con el resguardo justamente de las garantías fundamentales y con tratar de explicitar cómo se iba a utilizar el estado de excepción. Entonces, en ese sentido es acotado, pero cuando usted aprueba o rechaza, lo que aprueba o rechaza es el estado de excepción. La intensidad que se le dé depende del gobierno. Claro. Claro, y quiero complementar eso con lo que también se ha dicho desde el Ministerio del Interior, que las facultades están para los jefes de defensa y también lo que es el reordenamiento de las fuerzas, podríamos decir, de distintas zonas. Se apuntaba primero la discusión de acotado no a rutas o carreteras, y ahí desde el Ministerio y desde el Gobierno se ha dicho que efectivamente hay una evaluación también de las fuerzas que están en terreno, digamos, para poner también todas las cartas sobre la mesa de esto. Así es. Entonces yo lo que diría es que efectivamente se está tomando muy en serio y muy de manera controlada el estado de excepción en esos términos, porque se va evaluando la intensidad del uso de las medidas. Sí. Y me parece que eso es lo que corresponde a un análisis de coyuntura que supongo que se está haciendo prácticamente diariamente. Ahora, le voy a hacer una pregunta bien difícil, porque yo creo que es bien complejo llegar a una respuesta o que alguien tenga la respuesta, y es justamente en el escenario que se vive en el sur del país y que tiene que ver con lo que comentábamos al principio. ¿Hasta cuánto podría durar el estado de excepción? Eso es una evaluación que se hace cada 15 días. Pero por sobre todo la pregunta va a cómo se puede solucionar lo que efectivamente busca, de alguna manera, mejorar el estado de excepción como medida excepcional. Vuelvo al concepto. Y aquí está el plan Buen Vivir. Hay un tema de reivindicación territorial, hay un tema también de necesidades de servicios básicos en distintas zonas. ¿Cómo lo ve usted y si ha avanzado o no? ¿Y cuáles son los hechos concretos para ese avance, si es que está? Bueno, sí, yo creo que han habido anuncios, por ejemplo, algo que nos parece tremendamente relevante, tiene que ver con iniciar, ¿no es cierto?, parlamentar con las comunidades indígenas, con sus representantes en los distintos territorios. Eso está andando. Por otro lado, están ya acopiados una cantidad inmensa de fondos, digamos, que están destinados justamente a lo que tú decías, Nicolás, que tiene que ver con servicios, digamos, agua, etcétera, en la zona,
también es parte de eso, digamos, y están tratando de acelerarlo al máximo, la compra de tierras y territorios, digamos, para empezar procesos de restitución que sabemos que están a la base de las demandas del pueblo nación mapuche, y por lo tanto, si tomamos eso y además vemos cómo se ha avanzado en términos de reconocimiento y redistribución del poder en el proceso constitucional, en el borrador que tenemos hoy día, yo creo que los canales institucionales están dando para ir avanzando en esto. Y por lo tanto, yo creo que obviamente hay gente, hay sectores de todos lados que no quieren que esto avance, que prefieren el status quo y por distintos intereses, pero a mí me parece que justamente es esta la senda, es lograr seguridad para poder generar las condiciones de un desarrollo que lleva reconocimiento, que lleva redistribución y que además da un nuevo trato entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche y los pueblos indígenas en general a través de un proceso constitucional que se pone a la altura de las constituciones a nivel internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Diputada Frías, la quiero llevar a otro tema, pero que está íntimamente relacionado también con lo que comentamos y aprovechando su experiencia en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric sobre temas de seguridad y el análisis también que se ha hecho sobre la situación de las armas en las calles. El presidente ya adelantaba que en algún minuto va a ingresar un proyecto para prohibir la tenencia total de armas en el país. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted al respecto y la discusión también que ha visto sobre este tema? Mire, yo estoy en la misma línea del presidente. Mientras menos armas, más vidas salvamos. Eso yo creo que es casi de sentido común. Donde hay un arma siempre hay peligro de que haya una pérdida de vida, un sufrimiento humano, etc. Por lo tanto, esa es la línea de base. Sobre eso lo que hay que decir es que Chile no tiene como libertad civil tener armas, que es el nivel de Estados Unidos. Y sin embargo, dado que han aumentado los delitos violentos, dado que han aumentado también, digamos, todo lo que tiene que ver con las bandas organizadas, el narcotráfico, el crimen organizado, el poder de fuego ha aumentado también. Y por cierto que el poder de fuego no es independiente de la cantidad de armas que circulan. En la medida que uno restringe las armas, es menos la posibilidad de que lleguen a manos del crimen organizado. Y por lo tanto, me parece que, y de hecho hemos trabajado con el Ministerio del Interior de manera colaborativa, ayer ingresamos un proyecto que modifica la ley de control de armas justamente para hacerla más restrictiva respecto de las 800.000 personas que hoy día tienen armas y para restringir su adquisición, uso, tenencia, porte, digamos, hacia el futuro, restricción hacia atrás y gradualmente avanzar hacia el desarme civil. ¿Va a resolver eso el problema del crimen, del narcotráfico, del crimen organizado? No, pero es una importante pata dentro de lo que se requiere, que es además una legislación muy clara respecto del crimen organizado, también trabajar en materia de inteligencia y por cierto, en el reforzamiento y la reestructuración de Carabineros para que sea capaz de enfrentar, ¿no es cierto?, estas nuevas situaciones para las que no está preparado, y lo hemos visto. Entonces, son todas estas patitas las que pueden configurar, digamos, un plan que nos dé tranquilidad a todos y a todas en el país. Ahora, un paréntesis ahí, desde la oposición, y lo hago desde el punto de vista político, ha habido una crítica justamente a esa visión del oficialismo. De alguna manera, comparten la visión de entregar mayor inteligencia, mayor facultad a los policías, de echar más potencia, digamos, a la ley de control de armas, pero la crítica que viene es que durante los últimos 4 años muchos parlamentarios y parlamentarias en ese minuto iban totalmente en contra de esa línea. De hecho, apuntan a que el propio presidente Gabriel Boric votaba en contra de una serie de proyectos que iban en pro de la seguridad. Esa es la mirada de la oposición hoy. ¿Cómo lo ve usted finalmente? Vamos con ese análisis. Yo creo, lo que pasa es que la tendencia que ha habido es a creer que por subir penas
para quienes atenten contra carabineros esto se resuelve. Claro. Y la verdad es que hay penas altísimas para quienes atenten contra carabineros. Entonces, el problema no es subir penas. Y por supuesto, si usted me pregunta que se va a presentar un proyecto de ley para subir penas, yo le digo al tiro que voy a decir que no, porque el problema no está ahí. El problema está justamente en cómo restringimos la circulación de las armas, en cómo trabajamos el tema del crimen organizado y cómo mejoramos la eficiencia y calidad de nuestras policías, que además tienen un problema de legitimidad, no solo externa, sino que interna en términos de las condiciones de trabajo que tienen. Por lo tanto, es ese el nivel de trabajo que nos puede asegurar salir, digamos, de esta crisis de seguridad en la que estamos. Diputada Lorena Frías, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente agradecerle estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego, muchas gracias, un placer.